Bienvenidos a un estudio más de la doctrina del santuario, a través de la cual estamos encontrando el camino de regreso a casa. Hoy estudiaremos el capítulo número 19, al cual le hemos titulado La segunda fase del ministerio de Cristo en el santuario y la mesa de los panes sin levadura. Recordemos que fue Dios mismo el que diseñó y mandó a construir el santuario. En el libro del Éxodo, en el capítulo 25, en los versículos 8 y 9, quedó escrita la indicación que Dios le dio a Moisés al respecto, diciéndole: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ustedes. Conforme a todo lo que yo te muestre, le dijo Dios a Moisés, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y también dijo Dios a Moisés, refiriéndose a las veces en que debía su pueblo celebrar las 7 fiestas solemnes en torno al santuario, le dijo Dios que 3 veces al año debían los israelitas presentarse delante del Creador. Miren cómo fue la indicación, que fue por más de una vez repetida por Dios. Dice Éxodo 23:14, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Vuelve a decir en el versículo 17, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Y lo recalca Dios en el capítulo 34 del libro del Éxodo, en el versículo 23, diciendo, 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. 3 veces en el año. Ya estudiamos que fue en la primavera, en el verano y en el otoño. 3 áreas tenía el santuario: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Un santuario a través del cual vemos el camino de regreso al hogar celestial. Todo esto es muestra clara que hay 3 fases del ministerio de Cristo en favor de la salvación de los seres humanos, para que el ser humano logre la justificación, logre la santificación y logre también la glorificación. En base a estos datos, ya en el capítulo anterior mostramos que la primera fase del ministerio de Cristo en favor de los seres humanos estaba totalmente mostrada en el atrio del santuario y sus 2 muebles ahí colocados. A partir de ahora y en los próximos 2 capítulos veremos cómo está mostrada la segunda fase del ministerio de Cristo en pro de la salvación de los seres humanos y en el santuario. Y para eso debemos entrar al lugar santo del santuario, porque es allí en donde a partir de hoy conoceremos cómo está mostrada esa segunda fase del ministerio de Cristo. Luego de que hayamos entrado al territorio del santuario, empezando a caminar por el atrio y al pasar por el primer mueble que estaba en el atrio, y luego de que hayamos creído que en ese altar del sacrificio está representada la muerte de Cristo en nuestro favor, y continuando nuestro caminar, hayamos pasado por el siguiente mueble, que era aquel que contenía agua para la purificación del pecador, antes de entrar al lugar santo de ese santuario. O sea, ya que nos hemos purificado en ese segundo mueble llamado el lavacro, al ser bautizados y obteniendo así la justificación a través de la muerte y resurrección de Cristo, lo que sigue es entrar al lugar santo del santuario. En el lugar santo encontramos 3 muebles. Entrando a mano derecha está la mesa de los panes sin levadura. Los panes representan el alimento
lo que se necesita para vivir. Al respecto, Jesús mismo dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es muy fácil entender entonces que esos panes que se encontraban en la mesa que estaba al lado norte dentro del lugar santo representan a la Biblia, representan la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el alimento espiritual para el ser humano. Y ya volteando a la izquierda, a mano izquierda, estaba el candelabro de 7 vasos, el cual representa al Espíritu Santo. Y al frente encontraremos el altar de oro, o también llamado altar del incienso, que representa nuestras oraciones. Estos simbolismos los estaremos estudiando uno a uno y paso a paso y completamente explicados en los próximos 2 capítulos. Hoy dedicaremos el tiempo a la mesa de los panes sin levadura, ese mueble que estaba a mano derecha dentro del lugar santo del santuario. Pero debo decir que es por estos símbolos que entendemos que entrar al lugar santo pues es estudiar la Biblia, pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y orar a Dios, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón por estos pecados. Cuando el ser humano hace esto diariamente, estudia la Biblia, pide la presencia del Espíritu Santo en su vida o en su hogar y ora a Dios, prácticamente está haciendo un culto a Dios, porque esos son los 3 elementos del culto a Dios que están en el lugar santo del santuario. Y si hacemos eso todos los días, el resultado va a ser nuestra santificación, que se logrará día a día, entrando al lugar santo y no quedándose en el atrio. El cristiano que busca el regreso a casa, el cristiano que busca el regreso a la patria celestial, no debe quedarse solo en el atrio del santuario, porque no basta con creer y bautizarse. Eso es solo lo que sucede en el atrio, pero no basta con eso para volver a casa, sino hay que entrar al lugar santo todos los días. Al apóstol Juan le fue mostrada esa verdad en Apocalipsis y dice Juan que los que se quedan solamente en el atrio, estos son abandonados por Dios. Leamos cómo narra Juan esta visión que él tuvo. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y mide el altar, y a los que adoran en él también, pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa de Dios. Apocalipsis 11, 1 y 2. Por eso, los que predican de Cristo, mencionando solamente de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección y del perdón de los pecados, ellos solo se están quedando en su enseñanza allí en el atrio. No entran al lugar santo y no están llevando a los hijos de Dios al lugar santo. La Biblia dice que hay en el cielo un santuario, al cual nos referiremos a ese santuario como el santuario celestial en este estudio. Y aunque Cristo vino a esta tierra a morir como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, porque la tierra jugó el papel del atrio del santuario celestial, porque era en el atrio en donde se sacrificaba al Cordero, y Cristo dio su vida aquí en la tierra como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y después de que fue sepultado, resucitó, y aunque Cristo pasó por el atrio de ese santuario celestial, él al resucitar, la Biblia dice que se fue al cielo para hacer lo mismo que hacían aquí los sacerdotes, a oficiar como nuestro sumo sacerdote, como nuestro intercesor ante Dios. Obviamente, si Cristo es nuestro sumo sacerdote y si la Biblia dice que hay un santuario celestial, entonces es fácil entender que Cristo, al irse al cielo, no se queda en el atrio, no se queda aquí en la tierra, sino más bien llega al cielo, entra al lugar santo del santuario celestial y entra al lugar en donde como sumo sacerdote debe oficiar para interceder por nosotros. Entonces, nosotros diariamente, al estudiar la Biblia, al orar y al pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas,
estamos entrando con Cristo al lugar santo, porque esos eran los símbolos que estaban en el lugar santo del santuario. La mesa tenía panes diariamente, el candelabro tenía sus lámparas alumbrando diariamente, y en el altar del incienso el sacerdote diariamente ofrecía incienso, símbolo de nuestras oraciones que deben subir como olor grato a Cristo, nuestro intercesor ante Dios el Padre. Cristo es nuestro Creador. Cristo es el Cordero que voluntariamente entrega su vida por nosotros, los pecadores, pero Cristo también es el sumo sacerdote que intercede por nosotros ante Dios el Padre. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso dice el apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 4 de su carta. Entonces, entrando al lugar santo, nos encontramos con los tres muebles que nos llevan a nuestra santificación, porque no solamente Dios nos justifica como lo hace en el atrio al perdonarnos ahí en el atrio, sino que también nos transforma y nos santifica al entrar al lugar santo con Él. A partir de este capítulo vamos a ver cómo es que sucede eso. Así que los invito en este momento a que entremos al lugar santo, el santuario. En el lugar santo encontraremos esos tres elementos del culto a Dios y los tres elementos necesarios para nuestra santificación. Estos elementos son los tres muebles que se encuentran en el lugar santo del santuario y que Dios le indicó a Moisés deberían ser construidos y deberían de ser colocados en un lugar especial. El primer mueble, la mesa de los panes, a mano derecha entrando. El otro mueble, el candelabro de 7 brazos, a mano izquierda entrando. Y el tercer mueble, el altar de oro o el altar del incienso, justo enfrente, entre la división que había del lugar santo al lugar santísimo, justo pegado a la cortina que dividían estos dos lugares. Ahí estaba el altar de oro o el altar del incienso. Con relación a la mesa de los panes sin levadura, hoy conoceremos con base a la Biblia que el pan es un símbolo en toda la Biblia, un símbolo que representa la vida, y Dios es el dador de la vida. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús dijo: escudriñen, estudien la Biblia, porque en ella ustedes tienen la vida eterna. Y lo que más nos gusta a nosotros es vivir, dándonos a entender que en la Biblia está el alimento para tener vida, y vida en abundancia. En el libro de Levítico, en el capítulo 24, dice: cada día de reposo pondrá el pan continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él. Cada día de reposo el pan era reemplazado por nuevos panes. Aarón y sus hijos se debían comer los panes viejos. El pan estaba reservado solo para ellos y debían comerlos en el lugar santo. Es importante ver cómo el pan se comía dentro del lugar santo y en cada día de reposo. Eso nos muestra que es en el lugar santo donde debemos ir y comer el pan, que es la palabra de Dios, la palabra de vida. Los panes de la proposición eran cambiados cada día de reposo para que al iniciar la semana hubiera siempre pan fresco. El pan de Dios es siempre pan fresco y siempre hay suficiente. Todos los días debemos comer el pan de vida, pero la Biblia explica que debía haber pan fresco a partir del día de reposo. Al comer el pan, Aarón y sus hijos estaban renovando su pacto con Dios. Les sirvió a ellos
así como a todo Israel, como un recordatorio del pacto que Dios hizo con ellos en el monte Sinaí, cuando les entregó las normas de vida y les entregó los 10 mandamientos, y el pueblo estuvo dispuesto a obedecer a su Dios, y ahí con sangre de sacrificios de animales sellaron ese pacto, y luego ellos comieron y bebieron para celebrar el pacto, dice la Biblia. Pero el pueblo falló y quebrantó el pacto, y Dios hizo la promesa que se volvería a hacer un segundo pacto. Veamos esa promesa de Dios a través del profeta Jeremías. Miren cómo lo explica Jeremías. Inspirado por Dios, Jeremías escribe: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley y la colocaré en su mente y la escribiré en su corazón, y dice Dios, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31. Era una promesa, era una profecía de lo que tenía que suceder, porque se había invalidado el pacto. Siglos más tarde, Jesús comería el pan también con sus discípulos, diciéndoles que el pan luego serviría como un recordatorio para su cuerpo y se sacrificaría por todos nosotros. En el Nuevo Testamento vemos que los discípulos partieron el pan con Jesús durante la última cena. El pan en ese caso representaba la vida de Jesucristo, el dador de vida para toda la humanidad. Allí Jesús mencionó el nuevo pacto, lo narra así el evangelista. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio de la copa, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, cuando vuelvamos a casa. Vemos pues que los panes de la proposición, así llamados, representan a la palabra de Dios como nuestra comida espiritual. Es importante también señalar que la mesa de los panes fue puesta en el lado norte, al lado derecho entrando, en el lado norte del tabernáculo, del lado opuesto al candelabro, o sea, enfrente de la luz, dice Éxodo 40:22. Se entiende así que no podemos comer el pan si primero no tenemos luz. El candelero o candelabro alumbró los panes de la proposición, así como el Espíritu Santo alumbra la palabra de Dios para que nosotros podamos comer su palabra y pueda ser de provecho a nuestra vida espiritual. Esos panes fueron hechos sin levadura, porque la levadura es un símbolo del pecado. El apóstol Pablo lo explica así. Dice él: no es buena vuestra jactancia. La primera palabra que refiere a pecado. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, dice el apóstol Pablo a los Corintios, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, refiriéndose a los pecados, sino con panes sin levadura, panes de sinceridad y de verdad. Con panes sin levadura. La levadura es un símbolo de pecado, y aunque Cristo llevó sobre sí mismo los pecados de toda la humanidad, Él fue limpio, sin pecado, sin levadura. El incienso también fue usado en la mesa de los panes. Los panes se colocaban en 2 hileras de 6 panes cada hilera, en memoria de las 12 tribus de Israel, y el incienso se colocaba sobre cada hilera.
El libro de Levíticos lo dice así, mire: pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Levítico 24, verso 7. El incienso como perfume de olor grato para Dios. También vemos que el evangelista Mateo narra que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron, dice la Biblia, del oriente hacia Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. ¿Qué le ofrecieron? Oro, incienso y mirra. Mateo capítulo 2. No es de asombrarse que aquellos hombres que vinieron del oriente a visitar al niño Jesús cuando estaba recién nacido, también le trajeron incienso dentro de sus regalos, mostrándonos desde ese momento que Jesús era el pan de vida sobre el cual se colocaba el incienso como perfume grato a Jehová. Respecto a la mesa donde se ponían los panes sin levadura, esta fue fabricada de materiales que tenían también un símbolo importante. Fue hecha de madera de acacia y cubierta con oro y con una cornisa de oro, dice la Biblia. Miren cómo lo dice en la indicación que Dios le da a Moisés y a Aarón para la construcción de estos muebles. Refiriéndose a la mesa de los panes sin levadura, Dios le dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y 1 codo su anchura, y su altura de 1,5 codos, y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Éxodo 25, 23 y 24. La madera de acacia era una madera muy duradera, que no se malogra fácilmente a través del tiempo. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Aunque era ser humano, no fue corrompido, no se malogró, porque estuvo sin pecado. El oro como cubierta o forro de la mesa es un símbolo de la divinidad. En Cristo Dios se envolvió con la humanidad. El apóstol Pablo, refiriéndose a Cristo, dice que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. En la carta que le manda Pablo a Timoteo, le explica así: en cada hecho de su vida, la voluntad de Dios fue suprema, porque Jesús le dijo al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17, 4. Y la cornisa de oro alrededor es como una corona de oro. La mesa tenía una corona de oro, como mostrando la gloria de Cristo. El apóstol Pablo dice al respecto: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es ahí como aparece como el Rey de Reyes, en donde se nota que lo hizo rey, y eso es lo que muestra la corona o la cornisa, la majestad de Cristo postrada en la mesa de los panes, en la cornisa de la mesa de los panes. La mesa del Señor también señala el glorioso banquete de bodas del Cordero cuando Cristo vuelva por segunda vez, y Él y su iglesia tendrán comunión para siempre, dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Versículo 9. Y luego Juan dice en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es la mesa que Dios está preparando para aquellos que son amados por Él y que han tenido ese encuentro con Él
y que ahora le empiezan a seguir a través del santuario. La mesa de los panes representa a la palabra de Dios, y esta es la que nos transforma juntamente con el Espíritu Santo, que estaba representado en el candelabro de 7 brazos que estaba enfrente de la mesa y que vamos a estudiar en los próximos 2 capítulos. La fiesta de los panes sin levadura era una de las 7 fiestas solemnes que Dios mandó que se celebraran en torno al santuario, y el pueblo de Israel la celebraba recordando el tiempo que se tardaron en salir de Egipto, atravesando el Mar Rojo hasta lograr la libertad al pasar del otro lado, mientras el enemigo quedaba abatido por Dios atrás, ahogados en el Mar Rojo. Desde el día que ellos salieron de la esclavitud de Egipto hasta verse en libertad, el pueblo no cocinó el pan con levadura, debido a que no había suficiente tiempo para poder leudar la masa y luego cocinar el pan. Por 7 días comieron pan sin levadura. De esto en capítulos más adelante hablaremos de manera más profunda, pero de momento quiero dejarles lo que al respecto nos invita el apóstol Pablo, diciéndonos: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Carta enviada por el apóstol Pablo a los Corintios. El Señor nos dice aquí que después de haber pasado por el atrio, después de haber creído en que la muerte de Cristo nos justifica, y luego de haber hecho el pacto con Cristo al purificarnos con el bautismo, entramos ahora al lugar santo, y ahora, habiendo nacido de nuevo, tenemos que alimentarnos primero como a un bebé para que crezcamos, y para crecer espiritualmente necesitamos ser alimentados de la palabra de Dios. Dice también: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Los panes sin levadura representan a la palabra de Dios no adulterada, no cambiada, porque cuando tú le pones levadura a la masa para hacer el pan, cambia a la masa. Sin embargo, el Señor quiere que seamos una masa sin levadura, una masa limpia. La levadura es símbolo de fermento, símbolo de pecado y símbolo de contaminación. En la mesa de los panes entonces miramos a Cristo como el pan vivo, y también allí obtenemos su palabra para alimento que nos dará vida, pero vida eterna. Si te gustó este capítulo, te invito a que le des like, a que te suscribas y a que lo compartas para que otros más conozcan cómo volver a casa a través del estudio del santuario. El Señor te bendiga.